Buenos días. Como es bien conocido, las órdenes militares fueron un elemento relevante de la sociedad medieval a partir del siglo XII. Nuestro país fue una de las zonas donde dichas órdenes tuvieron una implantación más intensa y, en consecuencia, no es de extrañar que se haya conservado bastante documentación medieval sobre las órdenes militares en los archivos españoles. El examen detenido de esta cuestión va a ser el objeto de la presente exposición. Vamos a estructurar esta charla básicamente en dos partes. En la primera parte vamos a tocar los siguientes puntos. Primero hablaremos un poco de las fuentes narrativas conservadas. Después tocaremos algo de las fuentes publicadas y a continuación trataremos el gran punto de toda esta exposición, que será la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional. Con esto concluiremos la primera parte. En la segunda parte de la charla expondremos algo acerca de otros archivos. En primer lugar, otros archivos existentes en Madrid, y después comentaremos un poco los archivos que hay fuera de Madrid. Y ya para ir terminando, hablaremos muy someramente algo de los archivos fuera de España. También realizaremos unas breves observaciones acerca del contenido de todas estas fuentes y finalizaremos con unas pequeñas conclusiones, si es que nos da tiempo. Bueno, en primer lugar, comentarles que en las órdenes militares medievales se observa una gran división fundamental entre dos tipos de fuentes: las fuentes narrativas y las fuentes documentales. En cuanto a fuentes narrativas, hay que mencionar, en primer lugar, la existencia de una crónica de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Fue escrita por Francisco de Rades y Andrada en el siglo XVI. Sin embargo, cuenta con reediciones recientes. Esta obra tiene gran interés, ya que proporciona muchos datos de época medieval. No obstante, conviene advertir que es útil sobre todo para el caso de Calatrava y en menor medida para Santiago. En cambio, la información que proporciona sobre Alcántara es muy escasa. Afortunadamente, este hecho es compensado por la presencia de una crónica específica de la Orden de Alcántara. Fue redactada por Alonso de Torres y Tapia en el siglo XVIII. Como en el caso de Rades, Torres y Tapia nos transmite muchos datos acerca de la época medieval. Las fuentes narrativas nos proporcionan sobre todo información de carácter militar y político, y normalmente tienen como hilo conductor las vidas de los diferentes maestres de las órdenes. Por supuesto, aparte de las crónicas específicas sobre las órdenes, también se pueden hallar datos de interés en las otras crónicas medievales españolas. El inconveniente es que su búsqueda y localización es más larga y compleja. Afortunadamente, aparte de las fuentes narrativas, contamos también con numerosas fuentes documentales acerca de las órdenes militares en España. Y dentro de las fuentes documentales conviene distinguir dos grandes grupos: las fuentes publicadas y las fuentes inéditas. Por lo que se refiere a las fuentes publicadas, hay que advertir que muchos documentos medievales de las órdenes han sido editados. Se trata de una labor en la que se lleva trabajando desde hace mucho tiempo. Ya en el siglo XVIII se publicaron grandes buladios acerca de cada una de las tres órdenes de Santiago, Calatrava y Alcántara. Y en el caso concreto del buladio de Calatrava, por ejemplo, fue reeditado en el siglo pasado, en el año 1981. En todos ellos se pueden encontrar reeditados numerosos diplomas medievales.
Por lo que se refiere a las órdenes internacionales del Temple y de San Juan, esta labor se realiza algo más tarde. A finales del siglo XIX y principios del XX, un autor francés, de la Villeroux, publicó un monumental cartulario general de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén. Consta de 4 gruesos volúmenes. Abarca desde el siglo XII hasta principios del siglo XIV y para nosotros alberga un gran interés, ya que en él se editan numerosos diplomas españoles sobre esta orden internacional. Sin embargo, conviene advertir que en España solo se encuentran 2 ejemplares de esta obra monumental. Uno se halla en la Biblioteca del Archivo Histórico Nacional, en Madrid, y el otro está en la Biblioteca del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona. En cuanto a la otra gran orden internacional, el Temple, también cuenta con su propio cartulario general. Fue publicado por el Marqués de Albón a principios del siglo XX. Y como en el caso del Hospital, el cartulario general del Temple contiene también muchos documentos españoles. Sin embargo, tiene un inconveniente, y es que su cronología abarca tan solo la primera mitad del siglo XII. La tarea de edición de documentación medieval de las órdenes militares continúa en España en las últimas décadas. Y, por ejemplo, así en 1987, Díaz Manteca publicó el llamado Libro de Poblaciones y Privilegios de la Orden de Montesa. Después, en 1995, Ayala Martínez editó un libro de privilegios de la Orden de San Juan en Castilla. Sin embargo, conviene destacar que hay una orden especialmente privilegiada en este sentido. Se trata de la Orden de Alcántara. A principios del siglo XXI, un equipo dirigido por el profesor Bonifacio Palacios Martín de la Universidad Complutense publicó una monumental colección diplomática medieval de la Orden de Alcántara. Consta de 2 volúmenes y en ella se encuentra la totalidad de la documentación conservada de la Orden de Alcántara desde el siglo XII hasta el siglo XV. Recientemente también se ha publicado bastante documentación medieval de la Orden de Santiago, y es de destacar la edición hace poco de 2 cartularios de la Orden de Santiago por Calzado Sobrino. Se trata de los llamados Tumbo Menor de Castilla y Tumbo Menor de León, y en ello se contiene numerosa documentación santiaguista de los siglos XII y XIII correspondiente a Castilla y a León. Además, un equipo de la Asociación Cultural Almudaina ha empezado en los últimos años la publicación de los llamados libros de visita de la Orden de Santiago. Se trata de una fuente fundamental de los siglos XV y XVI, y de momento se han editado los correspondientes a las actuales provincias de Toledo y de Cuenca. Aparte de las ediciones específicas de documentos de las órdenes, conviene tener siempre en cuenta otras colecciones diplomáticas de la Edad Media publicadas donde se pueden hallar datos de interés. En este sentido, por ejemplo, destacan las grandes colecciones de documentos de los diferentes reyes medievales, donde casi siempre suelen aparecer varios diplomas de las órdenes. Pero bueno, una vez comentadas brevemente y simplemente como una introducción que creo que era necesaria, las fuentes publicadas, vamos a pasar ya un poco al cogollo de nuestra charla, que es a continuación tratar la documentación inédita de archivo. Y en este sentido conviene destacar que, sin lugar a dudas, el archivo donde se conserva más documentación medieval sobre las órdenes militares es el Archivo Histórico Nacional. Dicho archivo cuenta con una sección de órdenes militares que constituye, sin duda, la fuente más importante para la investigación sobre estas órdenes en España. El Archivo Histórico Nacional conserva, sobre todo,
documentación sobre las órdenes de Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén. En cambio, se encuentra muy poco acerca de Alcántara y del Temple. La mayoría de la documentación de las órdenes militares en España se conserva en este archivo a causa de la desamortización. Como es bien conocido, en el siglo XIX el patrimonio de las órdenes, como en general el de toda la Iglesia, fue incautado por el Estado y luego vendido. Entonces, la documentación de las órdenes militares pasó al Estado, que lo transfirió al Archivo Histórico Nacional que se acababa de fundar precisamente. Y allí sigue en la actualidad. Se trata de un archivo público, donde esta documentación se conserva en buenas condiciones y es totalmente accesible a los investigadores sin ningún problema. Como instrumento de descripción de este fondo documental existe una guía de la sección publicada por Áudea Javier Remur y Consuelo Gutiérrez del Arroyo en el año 1949. Sin embargo, en buena parte esta obra está ya algo anticuada, ya que muchas de las asignaturas de los documentos que menciona han cambiado desde entonces, y en especial muchos pergaminos que se conservaban dentro de legajos han pasado después a carpetas. Y es que dentro de la sección de órdenes militares, en la actualidad, la documentación medieval suele estar organizada en carpetas de pergaminos. Cada carpeta suele tener unos 20 pergaminos. Y las carpetas se dividen en primer lugar por órdenes, y dentro de cada orden suelen estar distribuidas entre documentos reales, eclesiásticos, particulares y finalmente encomiendas. Dentro de estas divisiones, los pergaminos están ordenados por estricto orden cronológico. Hay también libros y legajos, pero habitualmente su cronología no es medieval. La gran excepción son los libros de visitas. Son libros manuscritos en papel, donde se recogen visitas de inspección a los señoríos de las órdenes militares. Se conservan a partir de la segunda mitad del siglo XV. No obstante, con cronología medieval, solo nos han llegado los correspondientes a las órdenes de Santiago y de Calatrava. Además, conviene advertir la existencia de cartularios de las órdenes, pero estos acostumbran a encontrarse en otra sección del archivo, que es la sección de códices. Los cartularios son libros manuscritos en pergamino donde las instituciones medievales copiaban sus diplomas para conservarlos y manejarlos mejor. La documentación medieval más abundante es la correspondiente a la Orden de Santiago. Se trata en concreto de dos antiguos archivos, el del convento de Uclés y el del convento de San Marcos de León. El más relevante es el antiguo de Uclés. Para su manejo se conserva un índice manuscrito que redactó el archivero Juan Antonio Fernández en el siglo XVIII. Se trata de una obra muy útil que facilita enormemente la consulta de la documentación medieval santiaguista. Normalmente, esta se conserva en carpetas de pergaminos que se corresponden precisamente con los antiguos cajones del archivo de Uclés. Otro instrumento de descripción muy relevante para el manejo de este fondo es el catálogo de los documentos reales de la Orden de Santiago conservados en el Archivo Histórico Nacional. Fue publicado por Consuelo Gutiérrez del Arroyo en 1946. Se trata de una obra muy útil para conocer y localizar los privilegios reales de la Orden en el archivo. Hay también dos importantes cartularios de los siglos XII y XIII que se conservan actualmente en la sección de códices del Archivo Histórico Nacional. Se trata de los llamados Tumbo Menor de Castilla y Tumbo Menor de León, cuya reciente edición ya hemos mencionado. La segunda orden que cuenta con más documentación en el Archivo Histórico Nacional es sin duda la Orden de Calatrava.
En este caso, se trata del archivo del antiguo convento de Calatrava. También aquí la mayoría de la documentación medieval se conserva en carpetas de pergaminos. Y afortunadamente existe un índice publicado de todos estos diplomas. Fue editado por Uhagón en 1899. Facilita considerablemente su consulta y manejo. No obstante, en el caso de Calatrava existe otra fuente muy útil, y es que en el siglo XVIII todos los documentos del archivo del convento de Calatrava fueron copiados en una serie de libros manuscritos en papel. Se trata de los llamados registros de escrituras de la Orden de Calatrava. En la actualidad se conservan entre la serie de libros de la sección de órdenes militares del Archivo Histórico Nacional. Gracias a estos registros se han conservado muchos documentos cuyos originales se perdieron después, en el siglo XIX. Y además están ordenados por orden cronológico. Finalmente fueron copiados en una magnífica letra caligráfica del siglo XVIII, que es perfectamente legible en la actualidad. En definitiva, se trata de una fuente que podemos calificar de estupenda para investigar la evolución medieval de la Orden de Calatrava. La tercera orden militar que cuenta con más documentación medieval en el Archivo Histórico Nacional es la Orden de San Juan de Jerusalén. Es la orden que también es conocida como Orden del Hospital u Orden de Malta en la actualidad. En este caso, se trata de los antiguos archivos de las provincias o prioratos de la Orden en Castilla, Navarra y Aragón. Este último tenía el nombre especial de Castellanía de Amposta. En el caso de Castilla, se trata del antiguo archivo del convento de Santa María de la Horta, en Zamora. En el ejemplo de Navarra, es el antiguo archivo prioral de la Orden en Tudela. Y finalmente, en el caso de Aragón, se trata del antiguo archivo de la iglesia de San Juan de los Panetes, en Zaragoza. Como en los ejemplos anteriores, la mayoría de los documentos medievales de esta orden se conservan en carpetas de pergaminos de la sección de órdenes militares. No obstante, hay que señalar que los documentos de cronología más tardía, de finales de la Edad Media, están ya redactados en papel y no se encuentran en carpetas de pergaminos, sino en cajas o legajos. También conviene advertir que la documentación castellana de la Orden de San Juan es bastante reducida. Se conservó mal y mucha se perdió. Y, por ejemplo, tan solo hoy se conservan 13 carpetas de pergaminos de la Orden en Castilla. En cambio, el fondo navarro de la Orden de San Juan es muy rico. Además, cuenta con un catálogo publicado por Consuelo Gutiérrez del Arroyo en 1992, que consta de 2 volúmenes. No obstante, la documentación más abundante es sin duda la aragonesa de la Castellanía de Amposta. Como en el caso de la Orden de Santiago, también en la Orden de San Juan se conserva un cartulario muy importante dentro de la sección de códices. Se trata del llamado Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta. Fue redactado en el siglo XIV y consta de 6 gruesos volúmenes. En él se copió de forma sistemática toda la documentación aragonesa de la Orden desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIV. Y se trata, en consecuencia, de una fuente extraordinariamente útil para el estudio de la Castellanía de Amposta. Hace poco ha empezado a ser publicado de forma parcial por Ángela Madrid Medina. También dentro de la sección de códices existe otra serie de libros manuscritos de gran interés para la Orden de San Juan en Aragón. Se trata de los llamados registros capitulares de la Castellanía de Amposta. Son en total una serie de 37 registros, de los que 13 corresponden a la Edad Media. En ellos se copiaban de forma sistemática todos los documentos que emitía el castellán de Amposta, que era el prior provincial de la Orden en Aragón. Se trata de una fuente muy interesante. Sin embargo, del periodo medieval solo se conservan los correspondientes a los siglos XIV y XV de forma fragmentaria. Finalmente, conviene advertir que, al ser la Orden de San Juan la heredera legal de la Orden del Temple en buena parte de España,
se encuentra entre la documentación sanjuanista del archivo histórico con cierta frecuencia diplomas templarios y están entremezclados muchas veces con los documentos de la Orden de San Juan. La cuarta orden, que cuenta con más documentación en el Archivo Histórico Nacional, es la Orden de Montesa. Una vez más, se trata de un archivo antiguo. En este caso, se trata básicamente del archivo de la Orden que estaba ubicado en el castillo de Montesa, y es un fondo bastante abundante y rico. La mayoría de los documentos medievales de la Orden de Montesa se conservan en carpetas de pergaminos. No obstante, también se encuentra información medieval interesante sobre Montesa entre la serie de libros manuscritos de la sección de órdenes militares del Archivo Histórico. Hay un rasgo de la documentación medieval de la Orden de Montesa en el Archivo Histórico sobre el que conviene llamar la atención. Y es que, como es bien conocido, dicha orden fue fundada a principios del siglo XIV sobre la base de los antiguos bienes templarios y hospitalarios en el Reino de Valencia. En consecuencia, dentro de los fondos de Montesa se encuentran numerosos documentos templarios y hospitalarios. En concreto, dentro de las carpetas de pergaminos, los diplomas de los siglos XII y XIII se refieren todos a las órdenes del Temple y del Hospital. En cuanto a instrumentos de descripción, solo hay publicado un catálogo de los privilegios reales de la Orden de Montesa existentes en el Archivo Histórico. Fue editado por Audia Javier Remur en 1946 y facilita mucho el conocimiento y la consulta de los documentos reales de esta orden. Las dos órdenes militares sobre las que se conserva menos documentación en el Archivo Histórico Nacional son, sin duda, la Orden del Temple y la Orden de Alcántara. De la Orden del Temple solo hay una carpeta de pergaminos, que contiene algunos documentos acerca del proceso de los templarios en Castilla de principios del siglo XIV. Y en cuanto a la Orden de Alcántara, también hay solo una carpeta de pergaminos debido a la pérdida casi completa del antiguo archivo de Alcántara en el siglo XIX. Aparte de las secciones de órdenes militares y de códices, también se puede encontrar documentación medieval de las órdenes militares en otras secciones del Archivo Histórico Nacional. Por ejemplo, la hay en secciones como la de clero secular regular, nobleza o en la de diversos. No obstante, su localización es más complicada. Hay otra sección del Archivo Histórico Nacional que merece una mención especial. Se trata de la sección de sellos o sigilografía. Es una colección de documentos procedentes de otras secciones con el único criterio de conservar bien un sello con estética atractiva. En consecuencia, algunos pergaminos medievales originarios de la sección de órdenes en la práctica se encuentran aquí. Existe un catálogo de la sección de sigilografía que fue publicado por Gurriede y Navarro en 1974 y consta de 3 volúmenes. Con esto terminamos un poco la primera parte de esta charla en la que hemos hablado sobre todo del Archivo Histórico Nacional y ya en la siguiente parte, en la segunda parte, intentaremos hablar más de otros archivos. Nada más, muchas gracias.